Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres juveniles muy particulares que integran la lista que dio Diego Placente, entrenador del Combinado Nacional Argentino Sub-20, para disputar el torneo de Alcubia, este reconocido certamen de divisiones inferiores que se disputa en la ciudad de Valencia y que año tras año reúne a los mejores juveniles de las mejores selecciones y de algunos equipos muy puntuales de alrededor de todo el planeta. ¿Y por qué voy a estar hablando específicamente de estos tres futbolistas de la selección argentina? Porque son tres jugadores que su país de nacimiento es Europa y de hecho uno de ellos nació en Alemania. ¿Cuántos jugadores que vistieron la selección argentina nacieron en otro país y posteriormente se pusieron la casaca albiceleste? Es cierto que hay algunos nombres reconocidos, como puede ser el caso de Gonzalo Pipita Higuaín, pero estamos hablando en este caso puntualmente de un futbolista que ya jugó para las divisiones inferiores alemanas. En esta oportunidad el llamado de Placente fue clave y como obviamente tiene descendencia argentina, puede también jugar con la albiceleste. Recordemos que para que un jugador quede al 100% designado para un solo país y ya no pueda escoger otro, tiene que disputar 3 partidos de la selección mayor con esa nación en cuestión. Empecemos. El primer nombre es el de un jugador que ya viene formando parte de las juveniles de hace tiempo. De hecho, ya había conformado el plantel de la sub-15 de la selección argentina, pero tiene la particularidad que nació en España. La figura del Real Madrid en cuestión se llama José Alberto Caustelou de Roa. Es arquero de las categorías menores del conjunto de la capital española. Ya firmó su primer contrato con el merengue y se perfila para ser uno de los protagonistas en el arco del equipo para muchos más poderoso del mundo de cara a las siguientes temporadas. Nacido en Getafe el 13 de enero del 2009, recién nada más tiene 16 años, se destaca en el cadete B de la Casa Blanca y cuenta además antecedentes con la selección española sub-15. Su caso es llamativo y parece pertenecer a la lista de los llamados popularmente Europibes, entre los cuales los más importantes y los que se destacan hoy en la selección argentina mayor son Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, claramente. Gracias a su padre puede ser seleccionado en el marco de las futuras competiciones para el albiceleste. El argentino arribó a Valdebebas desde Parla en la temporada 2017 y desde ese entonces ha maravillado a los distintos DTs y formadores que hay en las canteras del conjunto madridista. Caustelou fue titular en bastantes oportunidades, como dije, en el cadete B del Real Madrid, y por lo pronto se espera que de cara a la siguiente temporada, es decir, a la 2026, ya puede jugar en el Castilla, que es la división previa a estar en el plantel profesional del conjunto blanco, como si fuera acá en River el torneo de reserva. Es un guardameta que además presenta unas muy buenas condiciones y teniendo en cuenta también al jugador que voy a estar mencionando adelante, es decir, el próximo futbolista, vamos a ver una particularidad muy común y algo que es igual en ambos casos, y es que se están buscando a ciertos guardametas con algunas cualidades muy particulares. Si bien es cierto que Argentina tiene muy buenos arqueros, eso hay que decirlo, en las distintas categorías de las divisiones inferiores de los diferentes equipos de fútbol argentino hay muy buenos guardametas, lo que han visto, o por lo menos según eso lo han observado con detalles en los distintos cuerpos técnicos de las selecciones argentinas juveniles, es que aquellos que hoy están en Europa y pueden jugar en la selección albiceleste, es decir, aquellos que nacieron en territorio europeo pero por descendencia pueden jugar con la selección argentina, tienen una altura mayor de los que normalmente juegan acá en nuestro país, por lo menos en promedio. Obviamente que debe haber alguna excepción entre los distintos arqueros juveniles que tienen menos de 18 años que alcancen el 1,90 m, pero estos chicos europeos son bastante más altos en ese sentido, y si bien no tiene que ser la única particularidad de un guardameta, eso está claro, es una virtud y un ítem en el cual se están fijando hoy por hoy los distintos formadores del albiceleste, porque ven que los arqueros de las juveniles de las otras selecciones que van a ser en un futuro competidoras de Argentina en los torneos más importantes tienen arqueros de esas características, y viendo que este jugador, por ejemplo, podía llegar a jugar con la selección española mayor, han visto óptimo quitárselo a la roja, por decirlo de alguna manera, más allá de que el futbolista obviamente va a jugar en Argentina en primera medida por sus propias habilidades y cualidades, y después porque
es preferible siempre tenerlo de tu lado a que sea un posible rival en un futuro cercano. Y obviamente el siguiente jugador del que voy a hablar también es arquero, por eso hice la mención recién en relación a las características que hoy por hoy tienen los guardametas nacidos en Europa pero que pueden jugar con Argentina. Hace tiempo que se está tramitando la documentación para que este portero juvenil del Valencia llamado Alain Gómez se convierta en internacional para la albiceleste. La Asociación del Fútbol Argentino se ha adelantado a la RFF, que es la Real Federación Española de Fútbol, y apuesta verdaderamente muy fuerte por este portero valencianista de tan solo 17 años, nacido en Tenerife pero de madre argentina y padre venezolano. Es decir, podía jugar con España, con Argentina o con Venezuela. Los técnicos del albiceleste han convencido al joven arquero con un ambicioso proyecto deportivo y la idea ya desde mayo es que formara parte de esta selección. Aceleraron rápidamente los trámites burocráticos para que pueda debutar en esta selección argentina sub-20 en el torneo de Alcudia que se disputará a finales de este mes de julio. Tanto la AFA como los responsables de la academia tienen muchas esperanzas depositadas en este portero de la generación del 2007 con un futuro internacional verdaderamente prometedor. La AFA trabaja, como dije, desde hace meses en el fichaje de este futbolista y se espera que pueda demostrar en este torneo todo lo que se espera básicamente de él. Es verdad que solamente va a atajar uno, entre Castelao de Roa, el anteriormente mencionado, y Alain Gómez, solamente uno de los dos será titular, pero Placente seguramente tenga la posibilidad de que ambos sumen minutos. Además, no solamente Argentina confía mucho en este futbolista en cuestión, también el propio Valencia, teniendo en cuenta que mide 1,90 m, que ha sido en su momento elegido para seguir formando parte de las divisiones del club inferior y que es muy probable que de cara a un futuro no tan lejano empiece a entrenarse con la primera del equipo cuya sede está en la costa del mar Mediterráneo. Sabiendo que faltan porteros en el equipo de la máxima categoría del Valencia, esperan de a poco empezar a contar al máximo con esta clase de juveniles para que de a poco se vayan adaptando a lo que es jugar en un equipo importante que quizás hoy no está pasando por un buen momento, teniendo en cuenta que el Valencia siempre fue un conjunto español que por lo menos se clasificaba a competiciones europeas y en las últimas 2 temporadas no pudo hacerlo. De hecho, estuvo más cerca de pelear el descenso que de meterse en certámenes continentales. Pero por lo pronto, volviendo a Alain Gómez, se espera que la selección argentina juvenil pueda demostrar todo lo que sabe y de acá a un par de años seguramente empieza a ser considerado por la mayor. Es verdad que a la hora de elegir los guardametas, Scaloni se fija mucho más lo que hacen en sus equipos que en las divisiones juveniles. De hecho, hoy por hoy los arqueros que han sido citados para la mayor en el último tiempo, sacando al Dibu Martínez, Jerónimo Rulli y Walter Benítez, el resto de los porteros que está viendo el entrenador son más, hoy por hoy, guardametas que están teniendo buenas actuaciones en sus respectivos clubes que el hecho de que formen parte de las distintas categorías inferiores de la selección albiceleste. Aún así, el hecho de que ya lo hayan escogido para formar parte de la selección argentina, dejando de lado la posibilidad de que pueda estar con España y Venezuela, seguramente sea un plus para este chico que en un futuro no tan lejano seguramente empieza a ser muchísimo más considerado tanto por su equipo, el Valencia, como para la selección nacional. Y el último caso, y el claramente más llamativo de todos, porque que futbolistas nacidos en España jueguen en un futuro para la selección argentina es algo que ya ha sucedido más de una oportunidad. Sin embargo, que lo haga un jugador que haya nacido en territorio alemán no ha pasado básicamente nunca. En esta oportunidad hay que hablar de Can Armando Gunner, nacido en 2008 y actualmente en las divisiones juveniles del Borussia Mönchengladbach, conjunto que juega en la Bundesliga, que es la primera división del fútbol alemán. Recientemente integró la selección Alemania sub-17 en la Eurocopa de la categoría. Es un futbolista que puede desenvolverse tanto de extremo como media punta. Es alemán, pero tiene ascendencia turca y argentina, por lo que puede defender la camiseta de cualquiera de los 3 países en cuestión. De hecho, se imaginaba en un principio que tenía más posibilidades de jugar con Turquía, teniendo en cuenta que hay jugadores nacidos en Alemania que terminan estando en la selección turca. De esos hay muchísimos casos, muchos importantes. Sin embargo, en esta ocasión, que esté para la selección argentina es algo muy productivo porque ya han hablado con el chico y con su representante para hacerle saber que interesa y mucho en el futuro cercano del albiceleste.
El zurdo viene de ser uno de los jugadores más destacados de las categorías menores del Borussia Mönchengladbach, que se consagró campeón del Alemán B Junior 2024-2025 sub-17. Se impusieron por 3-1 en la final sobre el Red Bull Leipzig con 2 goles de Gunner, algo que le valió para ser elegido el MVP del encuentro en cuestión. Un futbolista que de mitad de cancha hacia adelante podría llegar a resolver muchos problemas en la albiceleste de cara al futuro cercano. Y seguramente si logra posteriormente jugar, por ejemplo, en la sub-20 ya de manera bastante más consagrada, y el público lo va a conocer mucho más y seguramente se entusiasme cada vez más con la posibilidad de que llegue a formar parte de la selección argentina mayor. Hago esta aclaración porque generalmente el simpatizante que sigue a la selección, cada vez que aparece un chico que nace en otro país pero que posteriormente puede jugar con la camiseta de la vigente campeona del mundo, siempre se termina entusiasmando. De hecho, cuando surgió el primero de todos estos europeos, que fue Alejandro Garnacho, era prácticamente una sensación. De hecho, como el juvenil terminó de aparecer de manera llamativa en la primera división del Manchester United a mediados del año 2022, muchos en ese entonces hasta lo querían ver en la Copa del Mundo de Qatar. Después, obviamente, Scaloni siguió sus instintos y decidió ir poniendo a los que ya venían formando parte del proyecto, algo totalmente lógico. En el caso de Can Armando Güler, obviamente no se le espera para el corto plazo, pero de acá al Mundial 2030, por ejemplo, faltan 5 años, el jugador ya va a tener 23 en ese entonces, seguramente pueda ser un futbolista importante si es que finalmente se decide al 100% a jugar con la albiceleste. Recordemos lo que dije al principio, para que un futbolista quede 100% seleccionado para jugar con un país, tiene que disputar 3 partidos oficiales con la mayor de ese país en cuestión, sin importar si esos cotejos son amistosos u oficiales. De hecho, por eso mismo pudo jugar la Eurocopa Sub-17 con Alemania y ahora tranquilamente puede jugar este torneo de Alcudia con la selección argentina. No hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido. El problema lo va a tener cuando ya sea seleccionado para jugar para la mayor. En el caso de Garnacho, por ejemplo, Scaloni se encargó de convocarlo 3 veces luego del Mundial de Qatar para que ya quede 100% con Argentina. Veremos si con estos chicos hace lo mismo luego de la próxima Copa del Mundo. Seguramente no sean estos 3 chicos a los únicos a los que haya que prestarle atención en el torneo de Alcudia Sub-20 que se disputará ahora en los últimos 10 días del mes de julio. Pero al ser estos los 3 jugadores nacidos fuera de la Argentina y más precisamente en Europa que representarán al albiceleste, obviamente llama mucho más la atención la particularidad en la que se desempeñan cada uno de ellos, ya sean sus equipos o en los países en los que habían estado anteriormente. Aún así, cuando se esté disputando el torneo, seguramente haga un resumen de todos aquellos juveniles que más chances tienen en un futuro no tan lejano de jugar con la mayor. No solamente estos 3 recién mencionados nacidos en Europa, sino también todos aquellos que están formando parte hoy por hoy de las categorías menores de los distintos clubes del fútbol argentino. Si bien es cierto que falta tan solo un año para el Mundial 2026 y Scaloni ya tiene más o menos en la cabeza la lista definitiva con algunas modificaciones, ya seguramente el entrenador junto con su cuerpo técnico y los distintos formadores de las divisiones juveniles del albiceleste están pensando más allá y de cara al 2030 puede haber caras nuevas y sorpresivas, sobre todo de aquellos jugadores nacidos en el viejo continente.